Bienvenidos a la clase número 2 de computación y laboratorio, esto para los chicos de sexto administración y quinto computación. El día de hoy vamos a ver cómo crear una base de datos, cómo crear una tabla, cómo insertar registros y cómo consultar datos. Todo esto con MySQL Workbench. Entonces para esto necesito que usted tenga habilitado tanto XAMPP como MySQL Workbench, ¿oyeron? Entonces yo les dejé los links de descarga en sus respectivos cursos de Classroom. Y para poder crear una conexión nueva en MySQL, que es el programa que tengo aquí de fondo, necesitan tener habilitado el puerto de MySQL en XAMPP, ¿oyeron? Ya tiene que estar iniciado, si no les va a dar algún error. Entonces, después de haber iniciado Apache y MySQL, que son los que necesitamos que estén levantados, lo vamos a minimizar. Y para crear una conexión nueva en MySQL necesitamos darle clic en el más, ¿sí? Luego le colocamos un nombre, a este le voy a poner Eric Server. Y por defecto esto ya trae un hostname y un puerto, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, es el mismo puerto que está levantado en MySQL. Si por alguna razón les da un error, tiene que confirmar que este puerto que está acá sea el mismo que está aquí en MySQL, ¿sí? Entonces luego vamos a darle clic en OK, y para poder iniciar la conexión le vamos a dar doble clic. Entonces esto ya lo tenía preparado, pero igual nosotros lo vamos a hacer desde cero. Y espero que hayan visto la clase número 1, que esa fue pura teoría, entonces solo le subí el video con la teoría. Entonces, repito, esto tiene que estar arriba. ¿Qué pasa si no tenemos arriba XAMPP? Les voy a enseñar qué pasa si esto está parado. Entonces aquí no está habilitado el puerto, ¿sí? Cuando usted se intente conectar acá, le va a dar un error, ¿sí? De que no se pudo conectar porque no encuentra habilitado el hostname con ese puerto, que es el 3306. Entonces le vamos a dar clic acá y tienen que tener siempre levantado el servidor de MySQL, ¿sí? Eso es de fijo. Entonces cuando ya esté levantado, entonces ustedes ya van a poder levantar su conexión. ¿Estamos? Quiero que se empiecen a familiarizar un poco con lo que es la interfaz de MySQL Workbench. Del lado izquierdo vamos a tener nuestros esquemas, que es donde van a estar nuestras bases de datos, ¿sí? En este lado vamos a tener nuestras consultas, lo que nosotros podemos trabajar como consultas. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y en la parte de abajo tenemos donde nos va a decir la acción de salida, Action Output, que es si nos funcionó el código que estamos haciendo o no. Para los chicos de computación va a ser muy familiar esto, ya que es lo mismo que hemos trabajado en SQL Server y lo mismo que hemos trabajado en la última clase de compu, haciéndolo desde Visual Studio. Pero la interfaz es diferente y cómo vamos a conectar esto con PHP después, eso va a ser diferente, ¿sí? Entonces, recordémonos y espero que hayan tenido anotado lo de la clase 1, que para crear la base de datos colocamos las palabras reservadas en mayúsculas, siempre las palabras reservadas, por favor. Create database. Entonces vamos a crear nuestra base de datos de la clase 2, le vamos a poner B de clase 2, y terminamos con punto y coma. Entonces cada vez que queramos ejecutar algo en MySQL vamos a seleccionar el código y le vamos a dar clic aquí en este rayito que está acá, que es para ejecutar una porción del script, o sea, del código que estamos haciendo. Entonces lo ejecutamos y aquí nos dice que está bien y que fue afectado. Entonces cuando actualicemos nuestros esquemas de este lado, se van a dar cuenta que la base de datos ya fue creada. Base de datos clase 2, ¿sí? Ok, vamos a crear una tabla, table, y el nombre que le vamos a poner va a ser alumnos, ¿sí? Los nombres de las tablas empiezan con mayúscula, ¿vieron? Esa es una buena práctica que quiero que tomen en cuenta. Entonces abrimos y cerramos paréntesis de una vez
y terminamos con punto y coma. Entonces esta para los chicos de quinto compu no le vamos a poner llave primaria porque no es necesario ahorita por ser un ejemplo sencillo, ¿vieron? Yo solo quiero que ahorita aprendan cómo crear bases de datos y cómo crear tablas. Entonces vamos a crear la tabla y el campo va a tener un nombre de carnet, ¿sí? Vamos a tener carnet y le vamos a poner que va a ser un entero y va a ser identity. Se lo vamos a dejar solo así para que nosotros lo escribamos mejor, ya eso lo vamos a ver en otra clase después. Va a ser carnet y va a ser entero, ¿sí? Y no va a poder quedar vacío, o sea, not null. Luego tenemos el nombre del alumno, ¿sí? Que va a ser de tipo varchar. Esto ya lo aprendimos en la clase 1, repito, espero que hayan visto ese video. Nombre, apellido, varchar también, que pueden escribir hasta 255. Y lo vamos a terminar con la edad, ¿sí? Ok, a los de arriba no les puse el not null, se los voy a agregar para que estos no puedan quedar vacíos, ¿oyeron? Eso significa not null, que ese es obligatorio. Entonces esta sería nuestra tablita. Ojo con las comas porque quiere decir que continuamos, o sea, pongo este campo de tipo entero y continúa con nombre, coma, continúa, y como este es el último ya no va a continuar. Entonces seleccionamos esto, ejecutamos. Ojo, solo vamos a, se me faltó, antes de que ejecutemos eso vamos a usar nuestra base de datos clase 2, ¿sí? Use, para que estemos trabajando sobre esta base de datos. ¿Estamos? Entonces la estamos usando y ya estamos ahí para poder ejecutar esto, ¿sí? Mucho ojo que estamos seleccionando la porción de código que queremos hacer. Entonces aquí actualizamos y en tablas ya tenemos alumnos y en columnas tenemos ya nuestros 4 campos, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cómo le hacemos para insertar registros? Nuestra base de datos ya existe, pero no tiene registros. Entonces, vamos a Insert, vamos a insertar valores, Insert Values, Into, ¿en dónde los vamos a insertar? En la tabla alumnos, que es el nombre de nuestra tabla. Insert, perdón, este es Insert Into Values, ¿sí? Entonces, ¿qué valores vamos a insertar? Abrimos paréntesis y pues cerramos con punto y coma de una vez. Y lo primero que tenemos que mandar, dice, es un carnet. Como es entero, le vamos a mandar el 1000. Luego el nombre. Como son nombres, los ponemos dentro de comillas. Vamos a escribir a María y de apellido López, ¿sí? Lo vamos a poner sin tilde. López, y su edad va a ser de 12 años. ¿Estamos? Entonces ahí ya tenemos un registro. Si nosotros seleccionamos y ejecutamos, nos dice que ya se insertó este alumno, ¿sí? Y que la fila fue afectada. Si aquí les aparece un error, lo voy a volver a ejecutar porque no... Bueno, ahorita no me va a dar error porque no tenemos llave primaria, así que mejor lo voy a copiar y vamos a insertar otro alumno. El 1001 será Juan Pérez, ¿sí? Y él va a tener 14 años. Entonces ejecutamos esto y ya afectamos otra fila. Row significa fila y una fila fue afectada. Entonces también lo podemos hacer si queremos insertar varios de una vez. Lo voy a hacer aquí con 3, 1002, 1003, 1004. Isabel, por favor desactiva tu micrófono si no tienes duda, porfa. Vamos a insertar a Luis, a Gabriela y a Pedro, ¿sí? Luis
González, Gabriela Hernández y Pedro Domínguez, ¿sí? Él va a tener 15, ella 16 y este 17, ¿sí? Entonces podemos seleccionar 3 de una vez y ejecutarlos. Entonces aquí nos dicen que Luis, Gabriela y Pedro se ejecutaron con éxito, ¿sí? Ok, entonces así fue como nosotros pudimos acá insertar registros, y para consultar qué es lo que tenemos utilizamos select de seleccionar, asterisco que significa todo, vamos a seleccionar todo, from significa de alumnos, ¿sí? Vamos a seleccionar todo de alumnos. Entonces cuando ejecutemos esto, ¿sí? Nos va a decir acá que se hizo bien, y acá vamos a obtener el resultado de nuestra consulta. El resultado de nuestra consulta es que tenemos al carnet 1000, que es María López, que tiene 12 años. Carnet 1001, que es Juan Pérez, tiene 14 años. 1002, Luis González, 15 años, ¿sí? Y así es como vamos a trabajar las bases de datos con MySQL. Entonces, a partir de ahorita voy a estar resolviendo dudas. Por favor, activen sus micrófonos si alguien tiene alguna duda. Me voy a pasar de una vez a Zoom. Participantes. Voy a dejar de transmitir por un momento. Ok. Nadie tiene dudas, chicos. Aprovechen este momento, es para resolver dudas de la clase. ¿Alguien tiene alguna duda o quisiera reforzar algo? Johan, ¿vas a preguntar algo? Ya me di cuenta. Ahí decía conectando audio. Ahorita sí, porque quité la pantalla. Ya casi va a terminar. Estoy esperando a ver si tienen dudas los muchachos. Bueno, nadie tiene dudas, de verdad, muchachos. Hay 39 participantes, pero nadie habla, solo vos. Bueno, tal parece que todo quedó claro, o, o así me están haciendo ver. Entonces solo voy a terminar resumiendo esto. Create Database, creamos la base de datos B de clase 2, ¿sí? Luego usamos esa base de datos. Sin esto no pudimos haber hecho esto dentro de esta base de datos. Recuérdense que tenemos una base de datos madre, ¿sí? Y ahí fue donde creamos esta base de datos clase 2. Entonces después tenemos que utilizar esta base de datos. Luego creamos la tabla con 4 campos: carnet, que va a ser entero, not null; nombre, que va a ser varchar, not null; apellido, que va a ser varchar, not null; y edad, que es entero. Esto de los tipos de datos lo vimos en la clase 1, así que repito, espero que hayan visto ese video. Luego insertamos los registros, que es toda esta parte de acá, como insertamos en la tabla alumnos estos valores, ¿sí? Y por último, cómo consultamos esto que teníamos nosotros acá, ¿sí? Voy a hacer otra prueba insertando uno más para que vean esto. Insert into alumnos, y como Johan fue de los últimos en unirse, le vamos a dar el gusto de poder inscribirlo. Entonces, Johan Esquivel. ¿Cuántos años tenés, mijo? 17. Pucha, que esto es viejo. Bueno, ahí está.
Entonces vamos a insertar este registro, ¿sí? Y vamos a verificar si se inscribió bien. Y en efecto aquí está el 1005, es Johan Esquivel de 18 años. Entonces eso fue todo. Siempre les repito, es necesario que tengan estas dos aplicaciones, tanto XAMPP como MySQL, y que el puerto de MySQL esté habilitado. Tiene que estar levantado el servicio, ¿sí? Para que puedan hacer ustedes esto. ¿Cómo creamos la conexión acá? Le dimos clic en el más, ¿sí? Le pusimos un nombre X y luego verificamos que el puerto que esté acá escrito sea el mismo que tiene acá escrito XAMPP, ¿sí? Entonces ya con eso le damos OK, se crea la conexión y cuando ustedes crean la conexión les crea un nuevo query. Ojo, vamos a guardar este query dentro de la clase clase 2. Entonces a este le voy a poner query clase número 2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si cierro esto? Eh, Ojo, quiero que quede claro algo. La base de datos queda aquí, ¿sí? En el programa, no queda en el archivo que yo guardé. Ese archivo solo tiene la información de cómo lo hice. Entonces, si vamos a abrir algún SQL script, entonces ya tengo este aquí solo para abrirlo. Y ahí está guardado como lo hice. Pero vean esto, no lo voy a abrir, lo voy a cerrar. Voy a crear uno nuevo y vamos a usar la base de datos que creamos, que se llama bd clase 2. Entonces ejecutamos esto y ya la estamos utilizando. Entonces, aunque no tenga todo lo demás, yo puedo hacer un select asterisco from alumnos y verificar qué es lo que hay en esta tabla, ¿sí? Porque los archivos no quedaron guardados, o sea, esta información no quedó guardada en el archivo que guardamos acá. Este archivo solo tiene la información de cómo nosotros hicimos eso, ¿sí? Que en este caso fue con puro código. Entonces, aquí así fue como lo hicimos, pero en realidad la base de datos queda guardada en el servidor, en el programa, y es por eso que necesito que tengan abierto esto, ¿sí? Repito, la base de datos queda guardada en el programa, no en el archivo. El archivo solo guarda la información de cómo lo hicimos, ¿sí? Los de quinto compu tienen más claro este concepto. Los de sexto Admon no mucho, porque es la primera vez que ven bases de datos, pero espero que haya quedado claro. Y repito, la base de datos se guarda acá, ¿sí? No se guarda en el archivo. Entonces esto yo lo puedo cerrar y no lo guardo, que no me afecta en nada. La base de datos quedó guardada aquí, ¿sí? Ok, entonces voy a dejar de transmitir nuevamente para ver si alguien tiene alguna duda. Podría ser más... sí, ahorita lo vi. Ok, más ejemplos de consultas. Bueno, voy a transmitir mi pantalla. Voy a levantar el mismo query que tenía abierto para subirles ese query. Query significa consulta, ¿vieron? Ahí está. Voy a empezar otra vez la conexión. Ok. Y ahora sí voy a levantar este acá. Ok, entonces más ejemplos de consultas. Los voy a hacer aquí abajo. Por ejemplo, ¿quién está escribiendo ahí, mucha? Por favor, quítenlo. Gracias. Luego voy a ver cómo les deshabilito eso. Select. Sí, vos lo estabas haciendo yo. Tan chulo. Bueno, select asterisco from alumnos. Vamos a ver todo de alumnos, pero solo los que sean mayores a 15 años. Quiere decir que nuestros primeros dos alumnos no los va a tomar. Select asterisco from alumnos y aquí hacemos una condición con where, ¿sí? Where significa dónde. Donde la edad, porque eso es lo que queremos ver, sea mayor o igual que 15.
ponemos punto y coma. Entonces, select asterisco from alumnos, donde la edad sea mayor o igual que 15. Ejecutamos esto. Nos dice que hay un error. Porque no tenemos seleccionada la base de datos. Tenemos que darle clic en Use para usar esta base de datos y ahora sí ejecutamos nuestra consulta. ¿Sí? Siempre es muy importante lo del Use porque así sabe el programa en qué base de datos está trabajando. ¿Oye? Por eso fue que me salió ese primer error ahí. Entonces aquí nos está apareciendo solo los que tienen mayores que 15 años. Ok, ¿y qué pasa si quiero ver los que sean menores de 15? Entonces copio esto, hago otra consulta y vamos a verificar todos los que sean menores de 15, ¿sí? Donde la edad sea menor que 15. Seleccionamos esto, ejecutamos y solo nos aparece María y Juan que tienen esos dos nombres. Por ejemplo, si yo no supiera que Johan estuviera en la lista, entonces vamos a verificar si existe algún Johan. Select asterisco from alumnos, donde el nombre sea igual y como es texto lo pongo dentro de comillas, donde el nombre sea Johan. Entonces seleccionamos esto, ejecutamos y sí hay uno. Pero ¿qué pasa si existe otro Johan? Voy a insertar otro Johan pero con otro apellido. Va a ser el 1006. Va a ser Johan Contreras, como te gustaría llamarte, de verdad. Va a tener 20, ¿sí? Johan Contreras. Entonces ejecutamos esto para que se inserte y vuelvo a ejecutar esto. ¿Cuántos Johan hay ahora? ¿Cuántos me deberían de aparecer? 2. Entonces ya está Johan Esquivel y Johan Contreras, ¿sí? O si quiero ver solo los que son Contreras, entonces select asterisco from alumnos, vamos a seleccionar de alumnos donde el apellido sea igual a Contreras, ¿sí? Entonces, ¿cuántos Contreras hay? Solo uno, ¿sí? Entonces, ahí están más ejemplos de consultas. En las próximas clases vamos a hacer unos un poco más complejas, ¿sí? Entonces, sí necesito que vayan aprendiéndose esto, por favor. Voy a dejar de transmitir para ver si alguien más tiene dudas. Listo, César. Bueno, entonces, si no hay más dudas, consultas o preguntas, vamos a finalizar la clase acá.